a esta tercera jornada de actualización y revisión de COVID y sobre infecciones y coinfecciones. Para nosotros muy su participación en esta charla que marca un interés en cuanto a toda la estrategia diagnóstica y aproximación que debemos tener con un tema tan relevante y que tomó una importancia especial a partir de la pandemia, sin ser menos importante antes de la pandemia. Y se trata de la sobreinfección, específicamente, les recuerdo, lo hablaremos en el contexto de infección por COVID. Nuestro expositor el día de hoy, el doctor Otto Sussman, nuestro asesor en infectología en la clínica, médico, microbiólogo y especialista en infectología. Bienvenido, doctor, muchas gracias y todos muy dispuestos a participar. Les recuerdo que la modalidad es interactiva para que podamos todos llegar a propuestas y crecimiento de decisiones médicas. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, gracias Dianita, gracias Julio César, buenas tardes a todos. En estas jornadas que empezamos ya hace 2 semanas, pues vamos avanzando en lo que la pandemia nos ha enseñado y en las cosas que podemos ir aplicando ya del conocimiento adquirido y lo nuevo que pudiese haber. Pues el tema de hoy es un tema supremamente interesante que nos plantea una gran cantidad de retos. Entonces, pues vamos a avanzar, vamos a ir despacio. Sí, no duden en interrumpirme, solamente, pues como estoy viendo la pantalla, no veo manos levantadas, ni veo chat, cualquier cosa, por favor, Dianita, Julio César, me van contando. Entonces, pues, Sí, sí. entrando en materia, pues ya les dijo la doctora Diana, soy médico, soy microbiólogo, especialista en infectología y pues asesor de la clínica en el área de infecciones y me han dado la responsabilidad de que revisemos este temita. Voy a retomar de la presentación que hicimos hace 15 días unas 3 diapositivas solamente para que nos volvamos a ubicar, ¿sí? Y creo que lo primero que nosotros tenemos que mirar, y esto suena un poquito ilógico, pero es que cuando el sistema inmune se activa contra los virus, termina creando un ambiente favorable para el desarrollo de otras infecciones. Es como si el sistema inmune dijese, vamos a atacar los virus. Y nuestro único enemigo son los virus, y mientras tanto, estos otros amiguitos pues se van aprovechando del organismo. Pero al mismo tiempo, este nuevo virus, ya no tan nuevo, ya creo que ya convive con nosotros y probablemente se vaya quedando conviviendo con nosotros, produce un daño linfocitario sobre linfocitos T, y sobre natural killer, y pues eso también hace que la respuesta sea menor. Y por otro lado, pues vuelve y juega la linfopenia, pues aumenta el riesgo de infecciones agregadas. Pues ¿por qué? Porque no tenemos toda esta activación inmunológica que no vamos a tener el tiempo suficiente para revisarla porque sería motivo de otro curso. Pero quiero dejarles el primer mensaje, y es que en este tema de las coinfecciones, la mortalidad está relacionada al tratamiento tardío. O sea, entre más nos demoremos en identificar la coinfección o la sobreinfección, más riesgo va a haber para el paciente y es algo que tenemos que tener nosotros muy claro y muy en cuenta. Obviamente, sin irnos a sobrepasar. Probablemente cuando el doctor García nos revise el tema del abordaje del tratamiento, vamos a hablar de programas de optimización de antimicrobianos alrededor de SARS-CoV-2. Pero miren lo interesante, esto es de finales del año pasado, de una linda revisión que les recomiendo, y lo que dice este autor, ¿sabe qué es? Que las infecciones por hongos son muy importantes. Y mire usted cómo tenemos reportes de caso, cómo tenemos revisiones y muchas opiniones, pero mire cómo en marzo, cuando empezó todo esto, cuento al menos para nosotros, no teníamos nada.
Y mire cómo esto va hasta finales de julio del año pasado, mire cómo hemos aumentado. Pero lo otro en lo que les quiero insistir es que si bien es cierto, nos vamos a dedicar fundamentalmente a dos hongos, cualquier hongo pudiese terminar siendo un acompañante de estos procesos y pudiese terminar acabando con la vida de nuestros pacientes. Y de esta linda revisión, pues también aparece esta linda gráfica que nos dice, mire, esta es la interrelación y las interacciones que tenemos entre el reino de los virus y el reino de los hongos, ¿sí? Y pueden aparecer muchos, pero muchos tipos de infecciones. Y retomamos esta que fue la publicación inicial de Wuhan del año pasado, donde nos decía, mire, estos son los gérmenes que nosotros tenemos, pero miren cómo para ellos Aspergillus ocupa el cuarto lugar de las coinfecciones y sobreinfecciones. Yo creo que este artículo, cuando uno lo revisa, creo que no hizo muy bien la diferenciación, pero miren cómo aquí al final de la curvita, pues también aparece Cándida y aparece Cryptococcus. Entonces ya nos estaban diciendo, y esto es mediados del año pasado, ojo que los hongos pueden ser gérmenes muy importantes. Esta también la revisamos hace 3 semanas. ¿Y qué nos decía eso? Que estos 30 estudios que ellos evaluaron en este metaanálisis, que yo diría que ya es un clásico de la literatura de SARS-CoV-2, pues ya los hongos también, cerca del 10% de los estudios ya estaban diciendo que había coinfección por hongos. Y esta otra revisión que también es muy bonita, ya nos decía, ¿sabe qué? Mire, ojo, porque entre el 2 y el 7% de los reportes de coinfección y de sobreinfección son producidos por hongos. O sea, ya nos estaban diciendo que había cosas importantes. Y aquí he tratado de resumir algunas cosas de ese artículo, pero vamos a profundizar un poquito más. Entonces, fíjense cómo aquí empezamos a ver, dice que Aspergillus, las dos series de Wuhan, la primera que era muy chiquitica, pero ya nos decía, mire, 2 de 7 pacientes tenían o Aspergillus flavos o fumigatus. En este mismo grupo, cerca del 10% de los casos de mortalidad, ¿sí?, tenían cultivo de esputo positivo para Aspergillus. En esta publicación, que es una publicación conjunta de países europeos, ya uno empieza a preocuparse, porque dice, ¿sabe qué? La prevalencia de aislamientos de aspergilosis pulmonar en estos pacientes puede llegar a ser hasta el 35%. Y en esta serie de Pakistán, y ahorita voy a hablarles dos cositas adicionales al final de lo que está ocurriendo en India y en Pakistán, el 39.1% de los aspirados traqueales tenían Aspergillus, de los cuales el 21.7%, es decir, cerca del 50%, tenían una aspergilosis pulmonar y el resto eran colonizaciones. O sea, nos está diciendo, ojo, voy a mencionar una cosa que me parece importante. Hay un editorial de alguna de las revistas que recientemente dice, ¿sabe qué? Ponga la atención a la colonización, porque esa colonización a futuro puede ser la que le vaya a producir a usted una infección en su paciente. Lo podemos discutir. Ahora, esto es Aspergillus, ¿sí?, en este estudio en particular, en esta revisión en particular. Entonces ellos dicen, ¿qué ha pasado con Cándida? Y esto, como recuerdan, va hasta mediados del año pasado, hasta julio del año pasado, aunque se publicó como en noviembre, diciembre del año pasado. Nos dicen, en España hay un aumento de la candidiasis, o candidosis, como la quieran mencionar los puristas del español, y esto está causando una mortalidad de hasta el 40%. O sea, la cándida es importante. En el Reino Unido, el 21% de las muestras respiratorias de pacientes con SARS-CoV-2 tienen la presencia de cándida. Y por alguna razón omití la de Irán. La de Irán es muy interesante, en donde nos dicen, mira, hasta el 25% de los pacientes con SARS-CoV-2 que se complican pueden tener cándida también. Wow, entonces nos está diciendo, mire, tenemos dos gérmenes que son muy importantes, el Aspergillus y la cándida. Y este me pareció muy interesante, y pues para que lo discutamos también, porque hay referidos a algunos pequeños brotecitos, yo diría brotecitos porque son 3, 4 casos, de bacteremias por Saccharomyces
asociado a la suplementación que hagamos del Saccharomyces como probiótico en algunos de nuestros pacientes. O sea, para preocuparnos. Y vamos a empezar a mirar cositas. Entonces, este es un resumen publicado a principios de este año de la experiencia del Reino Unido. Y entonces donde nos dice, mire, tenemos toda una serie de pacientes con cándida, un grupo bastante grande. Aquí tienen ustedes las características, le ponen una atención muy importante al tema de inmunosupresión, pero dicen, mire, pues algunos de estos pacientes estaban colonizados, otros tenían infección y algunos no sabemos realmente cuál era el significado de esa cándida. Pero empezamos a ver cosas muy interesantes, que es lo que quiero empezar a resaltar. Entonces, lo primero, ¿al cuánto tiempo se hace el diagnóstico de la candidemia? A los 15 días del diagnóstico de COVID. Y aproximadamente a los 15 días del diagnóstico del ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Esto quiere decir que estos pacientes llegaron de la calle directamente a la unidad y a las 2 semanas aproximadamente pueden desarrollar eh, una, una candidemia en este contexto. El resto de cosas, pues, eh, son importantes, pero también les quiero llamar la atención. De estos pacientes que ellos refieren aquí en este análisis multicéntrico del Reino Unido, el 54.5%, es decir, casi el 55% de los pacientes habían fallecido a los 30 días. Lo que no dice la revisión es si estos pacientes fallecieron o no como consecuencia de la candidemia. ¿Qué más hay? Este es muy interesante porque lo que hace este estudio es que mira dos cohortes de pacientes con candidemia, unos que tienen COVID y unos que no tienen COVID. Entonces, lo interesante de esto es que tenemos un grupo control que nos va a decir si esto es importante o no es importante. Y miren lo interesante, tal vez no varía pudiese no variar mucho en relación a algunas cosas que ya conocemos. Pues obviamente los pacientes que tienen tumores sólidos, que tienen una quimioterapia reciente, pues tienen un mayor riesgo, pero aquí lo están planteando solamente para pacientes que no tienen COVID. Y fíjense que los pacientes que tienen COVID, independiente de esto, pues aparentemente no desarrollaron cándida. No hay variaciones en las otras cosas, pero nos metemos en el tema de terapia inmunosupresiva. Y aquí sí que hay cosas para ver. Entonces, fíjense que cuando miramos, fíjense cómo los pacientes con COVID que tenían una terapia inmunosupresiva, ¿sí? El 61% tenían terapia inmunosupresiva y esto les da pues una significancia también bien interesante. Y ya vamos a mirar que algo que es interesante, pero que aquí en este estudio no les dio, fue el uso previo de esteroides. Y volvemos a lo de la serie de los ingleses. Cuando miramos nosotros cuál es uno de los factores que tendremos que tener en cuenta, es el momento de aparición de la infección por cándida, y ya se dan cuenta que son pacientes que tienen largas estancias. En el anterior habíamos visto 15 días, en este vemos que son casi 3 semanas. Y por otro lado, digamos, pues lo otro que nos tiene que llamar la atención es la mortalidad, que no hubo mayor diferencia para ambos grupos, pero sí la globalidad de mortalidad alrededor del 60%. O sea, la cándida, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es tan cándida y mata a las personas. Esto es algo muy lindo y quiero resaltarlo. Esto es Made in Home. ¿Eso qué quiere decir? Esto es publicación de Colombia, del doctor José Yesí Rodríguez, que es un médico infectólogo que trabaja en Valledupar. Lo hizo en conjunto con varios otros infectólogos de Colombia, entre los cuales está incluido nuestro amigo y conocido Carlos Álvarez. Pero ¿por qué resalto esto? Porque lo primero que tenemos que ver es esto. Es la primera de las series de casos de cándida que dice, ¿sabe qué? La cándida auris es importante. Y creo que nosotros que venimos hablando de cándida auris ya hace cerca de 4 años debemos tenerlo en cuenta.
Debemos tener en cuenta la Candida auris como un agente importante de infección en estos pacientes. ¿Por qué se lo resalto? Porque uno revisa, dentro de todas las publicaciones que tuve oportunidad de revisar, solamente la serie colombiana está hablando de Candida auris. De hecho, hay una carta al editor después de que José Yessi y el resto publican esto en Clinical Infectious Diseases diciéndole, ¿sabe qué? Para mí, la Candida auris no existe. Sí, o sea que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué cosas interesantes hay que mirar en este reporte de casos? Todos los pacientes recibieron betalactámicos, 5 recibieron profilaxis antifúngica, ya discutiremos si vale la pena no dar profilaxis antifúngica. 19 de 20 recibieron esteroides. El tiempo de diagnóstico fueron 18 días, entonces ya estamos ubicando entre esta segunda y tercera semana para pensar en Cándida. 12 de 20 pacientes murieron, eso es el 60%, parecido a las otras series, y 6 de esos pacientes mueren en la siguiente semana al diagnóstico. O sea, cosa grave. Y nos pasamos al otro germencito que nos interesa, que es Aspergillus. Digamos que Aspergillus ha sido un germen como que a veces le damos importancia, a veces no le damos importancia. Le hemos dado importancia en pacientes con quimioterapia, le hemos dado importancia eh, en algunos pacientes de largas estancias en las unidades y sobre todo cuando tenemos obras de construcción en nuestros hospitales, ¿sí? Y el resumen de todos estos articulitos que ustedes ven allí, traté de dejarlo en estos puntos para que lo tengamos. Primero, leucopenia o linfopenia, cosa que vemos con frecuencia en nuestros pacientes. Segundo, la desregulación de la respuesta inmune. Y aquí hay una serie de cosas como la baja producción de algunas interleuquinas, como el tema de interferón gamma, etcétera, etcétera. Tercero, y yo creo que es el daño, uno de los puntos más importantes es el daño pulmonar previo u otras enfermedades crónicas previas. O sea, favorecen la presencia de Aspergillus. Nosotros ya lo sabemos, los pacientes que tienen tuberculosis, algunos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen una mayor probabilidad de desarrollar Aspergillus, los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, ¿sí? Pero miren de nuevo, el uso previo de antibióticos, el uso previo de corticoides o inmunomoduladores. Nos pone a pensar de nuevo. Y miren la locura, esto está publicado a principios de este año en American Infectious Diseases. Es una revisión muy bonita también que nos dice, mire todo lo que se ha publicado de Aspergillus. Desde que empezamos, esto va como hasta noviembre del año pasado. O sea, los casos anecdóticos que ya les conté de la China, la otra cohorte. Y miren lo interesante, la cohorte, y eso no se los había mencionado, que refiere que hay altos niveles de interleuquina 6, eh, la serie francesa, alemana, la holandesa, que ya habíamos mencionado todas estas series. Muy interesante lo de los italianos, en donde definitivamente hacen una descripción de los casos probados de aspergilosis pulmonar. Eh, la serie ampliada de China, la de los daneses, la de los españoles que ya mencionamos y la otra de los españoles que ya mencionamos. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Pues mire, hay muchas cosas. Hay muchos pacientes que están desarrollando esto. Muchos de estos son reportes de casos. Realmente no es como lo que hemos visto nosotros en bacterias que ya revisamos. La mayoría de cosas son reporte de casos. Y fíjense cuando uno mira, y esta es una tabla muy densa, pero pues les voy a tratar de resumir lo que dice esa tabla. Pues bueno, pacientes adultos mayores, la mayoría de los pacientes tenían comorbilidades, algunos comorbilidades respiratorias, que es lo que ya venimos diciendo, eh, el uso previo de esteroides y purruntún. Vamos a pararnos aquí. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo aquí es cuándo apareció la infección. ¿Y cuándo aparece la infección? Entre la segunda y la tercera semana. Las manifestaciones, y aquí es la primera vez que vamos a hablar de este tema, entonces quiero llamarles la atención que en Aspergillus no es la manifestación usual que vemos en otros pacientes con la famosa imagen en luna creciente o
que se refieren los clásicos. No, aquí lo que vemos son nódulos, algunas consolidaciones, algunos cavitan, y no en esta serie, pero en otra serie se ven imágenes en árbol de gemación que la semana pasada el doctor Guillermo nos habló un poquito de eso. ¿Sí? Entonces, eh, de nuevo, va confirmando lo que ya vamos viendo nosotros. Ahora vamos a hablar de técnicas de diagnóstico y lo que les quiero decir aquí también es pues la gran variedad de aspergillus. No solamente es el fumigatus, hay níger, hay terrios. Recuerden que el aspergillus lo que tiene y lo que favorece que se desarrollen infecciones también es que es un germen ubicuo, o sea que en todas partes hay aspergillus. Y pues en esta serie pues la mortalidad no fue tan alta como en otros que hemos visto, les dio solamente el 15%. ¿Qué criterios tuvieron ellos pues para esta revisión? Entonces miraron que hubiese aislamiento de aspergillus en las secreciones respiratorias, o sea, un aspirado traqueado, un lavado broncoalveolar que nos mostrase las cifas y alinas aceptadas con división dicotómica características de los aspergillus. Esto es muy importante, perdón, esto es, aquí quedó mal, esto es la relación del galactomanano entre la secreción orotraqueal y el lavado broncoalveolar. Voy a insistirles muchísimo en esto porque creo que allí tenemos el punto clave de diagnóstico. La fiebre o la descompensación respiratoria, o sea, pacientes que vienen bien, que se tornan febriles y se empiezan a descompensar y que llevan un tiempo ya prolongado en UCI, hay que pensar en aspergillus. Y la medición de glucano. Fíjense que aquí no me dieron galactomanano con otras series, ya vamos a mirar esto qué significa, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo cuantifican? Y dice, mire, 60 picogramos es posible, 80 picogramos es positivo. ¿Y qué encontraron dentro de lo que ya hemos mencionado? Entonces, estos fueron los criterios que ellos tuvieron para hacer el diagnóstico. Encontraron el uso previo de esteroides inhalados o sistémicos. Esto es supremamente importante porque nos quedamos solamente con los esteroides sistémicos. No, los inhalados también en esta serie eran un factor predisponente para aspergilosis. El tiempo de aparición de los síntomas de, de 11 días y 9 días en la unidad de cuidado intensivo y lo que ya les había mencionado de la imagen radiológica de consolidación, árbol de ingemación o cavitaciones. Entonces, parte de lo que ellos nos muestran, entonces vean aquí cavitacioncitas, vean los infiltrados, vean que no es la imagen típica de aspergilosis que estamos acostumbrados a ver. Entonces, no esperemos a tener la gran cavitación con la imagen en luna llena tan clásica de aspergillus en pacientes oncológicos, porque aquí es diferente. Esta es muy bonita, está recientemente publicada en Clinical Infectious Diseases. Entonces, ¿qué miraron ellos? Miraron, hombre, ¿qué tienen estos pacientes que hemos diagnosticado con aspergilosis pulmonar? Muy interesante en esta serie es, pues a pesar de que ya vemos que de entrada los pacientes podrían tener un índice de masa corporal un poquito más, más alto, de todas formas ellos encuentran que el índice de masa corporal más bajito era un factor predisponente. Las enfermedades pulmonares o vasculares previas eran factores predisponentes, la enfermedad hepática, pero vamos a bajarnos aquí, y quiero bajarme aquí porque ellos dicen, mire, cuando usted le pone esteroides a su paciente, llámese el esteroide que se llame, miren el riesgo que tiene la significancia, globalmente los esteroides. Pero nos hacen un llamado de atención y nos dicen, ¿sabe qué? Diferente cuando usted pone hidrocortisona. O sea que la hidrocortisona, al parecer, al menos en esta serie de casos, predispone o es un factor predisponente con alta significancia para el desarrollo de aspergilosis. La duración del oxígeno no están hablando solamente de ventilación mecánica, sino que a mayor tiempo de oxígeno, mayor riesgo de aspergilosis. Los días de ventilación mecánica, fíjense cómo los pacientes que tenían aspergilosis llevaban, pues fíjense aquí entre 15 y 63 días con un promedio de 36. Obviamente el tratamiento vasopresor que tenían estos pacientes, los días de tratamiento vasopresor y volvemos al mismo cuento de la larga estancia como factores predisponentes para aspergilosis pulmonar. Ahora, ¿esto qué impacto tiene en los pacientes? Mayor tiempo para la mejoría. O sea, el avance de severidad, o sea, el riesgo de que se hagan más severos es 2 veces más rápido que en un paciente que no lo tenga.
el tiempo de intubación fue el doble y obviamente pues todo esto redunda en una mayor estancia hospitalaria, sin hablar de la mortalidad. Pero hay algo que es muy interesante y me pareció muy bonito esto que dice esta publicación, en donde ellos comparan Aspergillus con Cándida. Y solamente para hacerles corto el cuento, para ellos en esta serie de casos, la mortalidad por Cándida fue muchísimo, pero muchísimo más baja que la mortalidad por Aspergillus. Y obviamente la mortalidad, pues muchísimo, muchísimo mayor en la unidad de cuidado crítico y muchísimo mayor y se asoció también una mayor mortalidad cuando además de Cándida había aspergillus. Ah, interesante para mirarlos. Ahora, ¿qué les quiero contar también? Y pues no nos pusimos a revisar todo lo que había, pues que sí hay muchas otras infecciones más en, asociadas a COVID dentro de las infecciones micóticas. Por ejemplo, esto es una serie de coccidioidomicosis de Texas. Obviamente son una región de alta prevalencia de coccidioidomicosis. Esta es muy linda, publicada por el grupo de trasplante renal del Hospital de San José que lidera el doctor Rodolfo Torres, donde nos muestran el reporte de un caso de criptococosis en un paciente trasplantado renal y con COVID, y hacen una revisión de otros casos de criptococosis que hay. Y un llamado de atención a neumocistis. Fíjense que nosotros, yo les decía ya en la primera reunión que le pusieran un poquito de atención al tema de VIH y COVID. Sí, y recuerden que no toda neumonía intersticial es COVID y no toda neumonía intersticial es neumocistis, pero ellos, y esto pues, lo traje a colación porque es el primer caso comprobado en una autopsia, pero ya hay algunas series pequeñitas de casos de neumocistosis en pacientes no VIH. O sea que neumocitis también se vuelve un germen importante. Y ahora, en todo esto, el punto es, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo vamos a tratar de hacer el diagnóstico de estas infecciones? Entonces, vamos a mirar, esto es de un estudio publicado a finales del año pasado, que era la Estrategia Nacional para Diagnosticar la Infección Micótica Invasiva en Pacientes con COVID en Unidades de Cuidado Crítico. Y me voy a detener es aquí abajo fundamentalmente. Ellos tomaron como referencia, estos eran sus criterios diagnósticos. O sea, obviamente la PCR eh, confirmada para COVID-19, fiebre refractaria a pesar de 3 días de antibióticos, la reaparición o la recrudescencia de la fiebre después de 48 horas a pesar de antibióticos y obviamente mayores signos de dificultad respiratoria, disnea, hemoptisis, dolor torácico y el empeoramiento de los antibióticos a pesar del paciente, a pesar de antibióticos y a pesar del soporte ventilatorio. Radiológicamente, ¿qué nos dicen? O sea, clínicamente, entonces, pues para resumirles, un paciente obviamente con diagnóstico confirmado, que no responda a los antibióticos después de 3 días o que haya respondido y 48 horas después de ello tenga fiebre y tenga empeoramiento de los síntomas. El criterio radiológico eran nuevos infiltrados en la placa de tórax comparada con la admisión y con signos radiológicos de enfermedad invasiva por aspergillus, nódulos, halos, cavidades, la imagen en luna llena, la consolidación lobaro-segmentaria, ¿sí? O evidencia de sinusitis. Esto es muy interesante y déjenmelo allí porque ya les voy a contar algo muy interesante. Entonces, cuando tienen esto, entonces dicen, hagamos la microbiología. Entonces, ¿qué tenemos en el diagnóstico micológico? La demostración por histología o por microscopía de las hifas, hialinas, septadas con división dicotómica en el tejido o cultivo positivo de tejido. Asociado, cambios radiológicos no específicos, ¿sí? O múltiples cultivos positivos de secreción traqueal, de lavado broncoalveolar, con un índice de galactomanano mayor de 1. O un galactomanano positivo en suero, para ellos mayor de 0,5. O PCR positiva para Aspergillus
en la secreción orotraqueal o en el lavado broncoalveolar o en sangre, y una prueba de galactomanano positiva en suero o en plasma. Y cualquier otro test micológico que uno pudiese tener, flujo lateral o todas estas cosas, o inmunoserologías o todas estas cosas que hay adicionales. Pero como pues siempre hay cosas diferentes, esto fue lo que ellos utilizaron, y esto aparece publicado a finales del año pasado. Y este es el grupo que ha trabajado todo el tema de infección micótica invasiva dentro del EORC, o sea, la Corte Europea de Cáncer, y me pareció muy interesante porque ellos le hacen un capítulo especial a la aspergilosis asociada al, al paciente con COVID. Y entonces, ¿qué dicen? Usted puede tener traqueobronquitis u otras formas eh, eh, probadas o posibles, o puede tener formas pulmonar por probadas o posibles. Entonces, ellos que dicen, pacientes con COVID que necesitan cuidado intensivo y que haya una relación temporal, con al menos uno de los siguientes eh, aspectos: que haya una demostración microscópica o histopatológica del hongo, o que usted tenga un estudio adicional en, en la secreción orotraqueal que le compruebe la presencia del hongo. Eso es probado. Posible, igual, de nuevo, siempre la relación temporal, la presencia de traqueobronquitis indicada eh, por presencia de úlceras, de nódulos, de pseudomembranas, y al menos uno de los siguientes: detección microscópica del hongo por lavado broncoalveolar, indicando o una PCR, o un índice de galactomanano mayor de 0,5, ¿sí? O un índice de galactomanano en lavado broncoalveolar versus secreción traqueal mayor de 1. O sea, vamos aproximándonos, y lo mismo pasa para la aspergilosis probable, en donde además de las cosas que hemos dicho, pues son los infiltrados pulmonares, como los hemos mencionado, y la demostración del hongo por alguna de las otras cosas, y en la posible que, que, que noten que la relación sea un poco mayor de la que nosotros esperamos. Ahora, esto me parece muy interesante. Esto es de la serie de los chinos. Entonces, los chinos, ¿qué hicieron? Dicen, mire, yo voy a hacer galactoma, eh, glucano, voy a hacer galactomanano y voy a hacer manano. O sea, los tres marcadores de infección micótica. Y lo voy a evaluar tempranamente, o sea, en los primeros 7 días, a los 28 días y tardíamente. Entonces, eso fue lo que ellos encontraron. Entonces, fíjense cómo, en dónde encuentran la mayor positividad, pues la van encontrando la mayor positividad, obviamente, entre más tardío el paciente. Y aquí vienen los puntos interesantes. Es que el beta-glucano me dio positivo, el galactomanano me dio menos positivo y el manano me dio menos positivo. A mayor edad, pues mayor positividad también. Pero miren lo interesante, y esto es una versión libre del autor. ¿A qué me refiero? A que yo traté de buscar un poquitico cómo era este cuento. Y fíjense cómo la medición de glucano nos da una sensibilidad y una especificidad de cerca del 80%. La medición del galactomanano, que lo tenemos aquí, que es lo que proponen todos los estudios, nos dice, miren, no soy tan sensible, pero soy muy específico. Y lo mismo pasa con manano. ¿Qué tenemos nosotros disponible en el país? Esto, galactomanano. Entonces vale la pena tenerlo en cuenta. Y de este consenso que les hablé antes, pues viene este programa que pues desafortunadamente no nos permite verlo muy grande, pero entonces ellos, eso que nos mostraron en la tablita, lo llevan a esta grafiquita. Entonces nos dicen, aspergilosis comprobada, ¿sí? Entonces, paciente con SARS-CoV-2, esto es bronquitis, que esté en la unidad de cuidado intensivo y que tenga un síndrome de distrés respiratorio. Entonces nos dicen, si usted definitivamente tiene una histología positiva, con un cultivo positivo o una combinación de ambos, usted probó que este paciente tiene una aspergilosis, perdón, esta es la pulmonar. ¿Sí? Si usted tiene la microbiología con el índice de galactomanano de 0,5 o de 1, usted probablemente
y usted puede combinar las técnicas diagnósticas, usted tiene una aspergilosis comprobada. Pero si usted solamente tiene una microbiología pobre, pues es posible que usted tenga una aspergilosis. Es más o menos el resumen. Y la misma situación la hacen para bronquitis, ¿sí? Para ataque de bronquitis. Entonces, siempre nos dice, piense en la microbiología, pero la microbiología por sí sola no es suficiente para que usted demuestre. O sea, necesita de la histología y necesita de los factores clínicos. Les he mostrado la la del grupo europeo. Ahora les voy a mostrar la de los americanos que se basan en hemocultivos y pruebas de glucano, en cultivos de lavado broncoalveolar y de secreciones respiratorias altas, con pruebas de determinación para aspergilos, y fíjense que ellos aquí le meten el neumocistis, o lo ideal que es tener los test sanguíneos, el cultivo y las pruebas moleculares. Entonces, la combinación de todo esto, a la final, y ellos le dan un puntaje, nos va a llevar a que tengamos una posibilidad combinada con los hallazgos radiológicos y con otros marcadores. Y esta me pareció también muy bonita, que es la de los chinos. Entonces, los chinos, ¿qué hacen? Nos dice, ellos sí lo hicieron un poquito mejor. Entonces, no hablan solamente de aspergilosis, sino que nos meten otros gérmenes. Entonces, siempre miran el paciente severamente enfermo, que esté en la unidad de cuidado intensivo y que puede o no tener un estado de inmunocompromiso, los factores de riesgo, el uso de corticoides, la enfermedad pulmonar de base, la neutropenia prolongada, los trasplantes, algunas inmunodeficiencias, ¿sí? Eh, Miren la microscopía y miren que aquí aparece otro actor que nosotros poco usamos, hace mucho tiempo lo usamos, que era el calcofluor para mirar las estructuras micóticas con coloraciones especiales, los cultivos y la identificación molecular. Hasta allí voy a llegar porque en 2 semanas vamos a volver a hablar de esto. Y entonces, si usted tiene todo esto, usted tiene una aspergilosis invasiva. Ahora, si usted tiene un paciente que tenga nutrición parenteral, que haya recibido antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Y usted tiene la opción de hacer exámenes invasivos, mira la microscopía con lo que usted quiera. Acuérdense que aquí miramos pseudo-hifas, acuérdense que la cándida no tiene hifas, que realmente las pseudo-hifas son las levaduras con cuerpos de fructificación. Tiene un hemocultivo positivo, ¿sí? O la muestra de un sitio estéril. Tiene una serología medida por Manano y tiene una identificación molecular y nos hablan de otras cosas nuevas. Usted tiene una candidiasis invasiva. Me voy a saltar esta y ya les cuento por qué. Y si usted tiene un paciente con VIH con menos de 200, en el cual usted hace los estudios de líquido cefalorraquídeo, los estudios respiratorios y en una tinta china ve las levaduras encapsuladas y tiene un cultivo positivo y tiene un látex positivo, cualquier otra técnica, una prueba molecular, usted tiene una criptococosis invasiva. ¿Y por qué me voy a detener aquí? Nosotros estamos acostumbrados a hablar de mucormicosis en pacientes diabéticos o en pacientes de trauma. Y es lo que nos dice este flujograma. Nos dice si usted tiene una historia de trauma o una historia de diabetes, el uso de factores de crecimiento, un trasplante, y usted ve las formas clásicas en la microscopía, porque que cultivar mucor es un poquito más complicado, pues usted o tiene una técnica molecular de identificación, usted tiene una mucormicosis. ¿Y por qué es importante? Desde hace 2 semanas, y es para que lo tengamos en cuenta, en la India están apareciendo una serie de publicaciones de mucormicosis en pacientes con COVID. Y están muy preocupados porque obviamente nosotros sabemos que de entrada la mucormicosis, el paciente entra mal, que no tenemos muchos antibióticos para mucor. eh, Durante mucho tiempo usamos anfotericina, probablemente la mejor opción sea posaconazol, tal vez isavuconazol. Entonces es una cosa para que la tengamos en cuenta. Ahora, esta linda grafiquita es muy probable que la veamos de aquí en adelante en todas nuestras presentaciones de tratamiento, pero yo me quiero parar aquí en estos 3 azulitos de esta grafiquita donde nos dice cuál es el aprovechamiento o el abordaje específico que usted tiene para
aspergilosis pulmonar versus aspergilosis no pulmonar, es traqueobronquitis. Entonces, lo primero que le dice a uno es, ¿sabe qué? Es muy importante que usted evalúe las diferencias entre las ciudades y entre los hospitales. Parecido a lo que vimos con bacterias, fíjense, y con virus. Fíjense que yo les mostré una estadística de Palermo donde decía que teníamos mucha influenza que otros hospitales no la tienen, ¿sí? Dice, usted necesita aclarar su resistencia bacteriana y su resistencia a los azoles. Ojo a lo que estoy diciendo. Y usted necesita tener elementos para establecer las diferencias y las aproximaciones entre estas dos patologías especificadas para aspergilosis. Pero yo creo que esto es especificado para todo lo que nosotros vayamos a ver en hongos, en bacterias y en virus. Necesitamos conocer nuestras prevalencias, necesitamos conocer nuestras prevalencias de sensibilidad y resistencia y necesitamos tener unos criterios diagnósticos claros. Ahora, ya para finalizar y para que tengamos una discusión importante, entonces quiero decirles que con todo esto, la infección micótica es importante en el paciente crítico. Fíjense que no hablamos de pacientes no críticos, que tenemos como factores predisponentes referidos en lo que hay publicado hasta ahora, las largas estancias, el uso previo de corticoides y el uso de antibacterianos, que necesitamos definir muy bien los criterios diagnósticos, que necesitamos, para mi gusto, trabajar con galactomanano, y que es muy importante que nosotros definamos la colonización de la infección para que no hagamos tratamientos inadecuados. Dejo aquí para que tengamos tiempo de discusión y pues muchas gracias por escucharme y abierto a la discusión. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, definitivamente un tema que teníamos un poquito olvidado y pensábamos que no era tan, no, su incidencia no era relativamente, con lo que usted nos dice, pues la relevancia de los marcadores diagnósticos, pues hay que considerarlo y tenerlo en cuenta. ¿Cuándo tomarlos, doctor? ¿Cuándo ordenar estos marcadores? Teniendo en cuenta pues también no solamente el ejercicio clínico, sino el contexto a veces que tenemos las dificultades pues para poder tener acceso a ellos. ¿Cuándo es el momento? Eh, A ver, la, discúlpame, Diana, no te escuché la parte final. sí, doctor. Que quería que de pronto ahondáramos un poquito más en los marcadores que podría apoyarnos en el diagnóstico, siendo pues obviamente en el contexto de un paciente con esa respuesta inflamatoria, o esa fiebre persistente, esos hallazgos imagenológicos, Ya. Listo, Diana, pues solicitarlos. yo qué creo, Gracias. les hice mucho énfasis en el tiempo. Es raro, por lo que pues, mencionan todas estas revisiones, que tengamos una infección temprana por hongos, a menos que haga parte de ese 3% de pacientes que llegaron con coinfección. El segundo punto, creo que el cambio en los infiltrados pulmonares es muy importante. Me parece que es muy importante. Y el tercero es esa fiebre persistente que no responde a los medicamentos eh, antibacterianos. Como decía en alguno de estos 3 flujogramas que les mostré, la no respuesta a los medicamentos antibacterianos y con persistencia de, de, perdón, se me fue la onda, y con aumento de los requerimientos ventilatorios y todo esto que mencioné esa serie. Yo diría que ese es como para mi gusto, es el punto de partida. Es el punto de partida. Ahora, ¿qué marcadores pedir? Yo creo que pues lo que nosotros tenemos a la mano, y lo voy a poner entre comillas, es el galactomanano. Y me parece que no es suficiente el galactomanano sérico, sino que si ustedes vieron en qué coincidieron los 3 flujogramas, en hacer el índice del galactomanano, es decir, la relación entre el galactomanano en la secreción respiratoria, es decir, en la secreción orotraqueal, y el lavado bronquialveolar. Aquí me nace a mí
Una duda y no tengo la respuesta porque en ninguna parte la encontré. ¿Lavado bronquialveolar o para nosotros se homologaría el minival? No lo sé, no lo sé, pero yo me ubicaría con estos 3 puntos. Perfecto, muchas gracias, doctor. No sé si el público tiene alguna opinión, algún aporte, alguna pregunta. Hay una mano levantada, Dianita. Sí. Hola, La doctor, doctora. buenas tardes. Sí, yo quería Hola, Natalia. preguntarle, pues primero, Ah, tener sí. un galactomanano es difícil, entiendo que es difícil, pero en qué, o sea, se pide, se llega a la semana y pues no sé, lo que yo he visto Sí. salen la mayoría negativos. Eso nos puede hacer descartar que tengamos un aspergillus porque llegan muy tarde, se demoran mucho en salir cuando uno los puede pedir. Y la otra pregunta es, si el paciente va mal, ¿debemos pedirle TAC sospechando aspergillus? Porque muchas Buena, veces buena, uno buena va mal pregunta, Natalia. Y yo no, pues no, hice no sabe de dónde. sí, hice el comentario maloso de las comillas porque sí, soy consciente. O sea, galactomanano no es una prueba que tengamos nosotros disponible todo el tiempo. Y es muy demorado el reporte. Es muy demorado el reporte. Pues hoy en día hay pruebas moleculares más rápidas y todo, pero pues digamos que parémonos en donde estamos. Yo creo que lo otro que nos ayudaría, fíjense cómo el flujograma de Leor nos dice, si usted ve IFAs septadas con división dicotómica, IFAs y alinas septadas con división dicotómica, eso es aspergillus. Ahora, ¿con qué lo tiene? Nosotros somos clínicos, no se les olvide eso. ¿Sí? Y nosotros, y sobre todo ustedes en la unidad de cuidado crítico, están viendo el paciente. Entonces, si yo tengo eso, miren, hacer un KOH es una cosa que se demora 10 minutos o se puede demorar un poquito más si uno deja digiriendo un poquito más la muestra. Pónganle que como mucho el laboratorio con todo su trabajo se tenga que demorar 2 horas. Yo creo que eso nos ayudaría mucho. En nuestro medio, pues la situación ideal es como nos plantean fíjense que los 3 flujogramas que les mostré, lo que nos planteaban era hacer pruebas moleculares, o sea, poder detectar el galactomanano de una forma adecuada, ¿sí? Eh, pero yo creo que si por lo menos tenemos el lavado bronquialveolar o el minival y tenemos la secreción orotraqueal y tenemos la presencia del hongo juntado a la clínica y juntado a la imagen radiológica, creo que eso nos aumenta la sensibilidad diagnóstica y teóricamente nos podría llevar a decir, ¿sabe qué? Yo le voy a dar tratamiento a este paciente. Ahora, muy importante, recuerden, y esto es un llamado eh, para todos los intensivistas. Recuerden que el uso previo de piperacillina tazobactam puede dar falsos positivos para galactomanano. ¿Y por qué se los digo? Porque lo mencioné hace 15 días. Es que estoy viendo una tendencia en los intensivistas a usar mucha piptazo en pulmón. Yo tengo mis reservas. Yo insisto en que piptazo en pulmón es cuando uno sospecha una neumonía aspirativa. De resto, la piptazo es diafragma para abajo. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya he usado piptazo y pido un galactomanano, pues miércoles. Va a ser mucho más difícil de interpretar. Ahora, la pregunta del TAC, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si estamos en posibilidad de hacer un nuevo TAC, hacerlo. Nos va a ayudar la imagen radiológica. Listo, gracias. Doctor Sussman, una pregunta. Fácil, Eh, Julio César. No se le olvide que el que hace las preguntas difíciles soy yo. eh, claro, el COVID nos ha desbaratado las escalas, ¿sí? Desbaratado las escalas en el sentido de, teníamos, por ejemplo, el NEWS muy bien establecido y parece que Ujú. el NEWS nos sirve en COVID, ¿sí? Eh, una serie de escalas, probablemente el SOFA aún no lo ha desbaratado, pero de pronto necesitamos refinarlo.
¿qué opinión tiene cuando uno aborda este tipo de pacientes en el Candida Score para el inicio de terapia preventive o, digamos, explorar más allá la invasión fúngica? Bien interesante lo del Candida Score y lo del rastreo para hongos. Em, bueno, recuerden que el problema de Candida Score es que Candida Score lo considera sobre todo en pacientes quirúrgicos. Y cuando uno tiene el paciente quirúrgico más un factor de riesgo, pues le da Candida Score positivo para todo. Esa es la gran discusión que hizo Jordi Relo hace unos años y volvió ropa de trabajo al Candida Score, el mismo, ¿sí? Yo no sé si el Candida Score funcione. Yo no, porque pues es que estos pacientes, lo que tú dices, es que y nos han mostrado como una visión diferente de la medicina y pues la mayoría de estos pacientes no van a tener este antecedente quirúrgico que le da la mayor sensibilidad al Candida Score. El PITET, que es el otro, acuérdense que índice de PITET fue una cosa muy interesante, que no es más que hacer rastreo para hongos, y si de 2 de 5 sitios es positivo, entonces nos da una probabilidad, y si 3 de 5 son positivos, entonces nos dice que es definitivo. Sin embargo, dentro de lo que yo tengo en la memoria, el índice de PITET nunca se validó de una forma adecuada, ¿sí? Yo creo que aquí, de pronto, utilizar el score que había de Cándida de IDC hace unos años, que nos hablaba del uso previo de antibióticos, de la estancia en UCI, de qué tan invadido estaba el paciente, pudiese ser un poquito mejor. Les voy a contar, tenemos un caso, yo creo que es el caso más difícil que he visto en pacientes con COVID en el año y medio que llevamos. Mujer de edad media, obesa, que viene con 14 días de síntomas respiratorios, que llega en falla ventilatoria al servicio de urgencias, rápidamente se intuba, se sube a la unidad, al tercer día las secreciones taquiales aumentan, le hacemos un FINARRAY y purruntún, un Enterobacter KPC, con un recuento de 10 a la 4. Pero la paciente estaba malita. Resolvíamos darle tratamiento porque la paciente estaba malita, a pesar del recuento. La paciente nunca mejora, siempre en deterioro, nunca mejora, falla renal, falla multisistémica. Volvemos y la policultivamos. Bueno, un detalle interesante es que, pues como está en falla renal, no le pudimos poner polimixina. Entonces nos tocó hacer una combinación de carbapenémico, tigesectina, y lo reforzamos con un aminoglucósido ajustado. Los puristas dirán que eso no es lo más correcto, pero pues era lo que podíamos hacer. Y esta señora se deteriora, volvemos y la cultivamos. Y nos llevamos la sorpresa porque entonces ahora, en vez de un Enterobacter, tiene una Pseudomonas KPC, con una E. coli-blea, con una Candida auris y con hifas en la secreción traqueal. Perdón, no, hifas en la secreción traqueal, no, esta señora no los tenía. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en este caso, en una señora que ya lleva más de 2 semanas en la unidad de cuidado intensivo, con una exposición antibiótica muy amplia, pero muy, 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 muy amplia, pues la probabilidad de que haga una infección micótica es muy alta. Y por rondón, cuando reportan el FINARRAY, ese mismo día por la mañana nos dicen, ¿sabe que esta señora tiene una Candida auris en orina? Entonces, trayéndolo a los score, ningún score era válido en esta señora. Ninguno. Entonces yo creo que tenemos que trabajar con la clínica, tenemos que trabajar con los factores de riesgo, pero tenemos que ser prudentes también en el uso de los antimicóticos. Porque fíjense, esta señora, pues no le podíamos dar una equinocandina porque su cándida está en orina. Entonces, pues teníamos que darle alguna otra cosa. Entonces ahí es donde nos toca, vuelvo y juego. Nosotros somos clínicos racionales, ¿sí? Recuerden que la medicina es un ejercicio lógico basado en un conocimiento. Entonces tenemos una serie de elementos que nos están diciendo que esta paciente o cualquier otro paciente pudiese tener un riesgo mayor de infección micótica. Y para mi gusto, a partir de la segunda semana, con toda esta revisión que tuve oportunidad de hacer, empezamos a tener los factores de riesgo.
sumado a todas estas otras cosas que les dije. Miren, muy importante, y lo estamos viendo, es que nuestros pacientes que están llegando a nuestros servicios de urgencias ya llegan con corticoides previos. Y no es Dexa, es metilprednisolona, es prednisolona. O sea que todo esto sumado, yo no sé, digamos, no sabría decir, y con lo que revisé, si uno u otro factor tiene más peso o podemos hacer un score para decir si suma más de uno o más de tres, tiene un mayor riesgo, pero creo que entre más factores tenga, mayor riesgo y mayor probabilidad y probablemente ahí hacer el tratamiento más que un preemptive es hacer un tratamiento em, orientado a manejar una infección micótica. O sea, este tema está difícil de poder uno llenarse de más elementos diferentes a estos que yo les digo. Una duda final, ¿y qué le dieron a esta paciente con la Candida auris? Anfo B liposomal. No teníamos ¿Y más le fue bien? opciones. Y finalmente le fue bien porque la Candida auris habitualmente también es resistente a Sí, sí, pero fíjate la que la guía de CDC y de NIH dicen que si uno no puede darles quinocandinas toca anfo, de equinocandinas, acuerdo. toca Anfo. Toca anfo. Te cuento, porque se la empezamos ayer, Julio. Se la empezamos ayer, entonces, Hay que pero, esperar a ver pero cómo hay evoluciona. que esperar a ver, pero esa es la complejidad que estamos teniendo, ¿sí? Sí, muy Y fuerte. creo que sobre todo este pico en particular ha sido un pico muy complejo que nos ha traído pacientes muy difíciles, ¿sí? Y por eso, al lugar la iniciativa de Julio de que hagamos esta reunión y pues podamos llegar a un consenso entre todos. Yo le decía a Julio, antes de que empezáramos y a Dianita, que este tema era muy difícil y efectivamente es muy difícil desde el punto de vista del abordaje. No Gracias, sé, doctor. no sé si el doctor Guillermo, nuestro residente estrella, quiere ayudarnos, comentar algo. Hola doctor, ¿cómo le va? Muchas Hola, gracias por Guillermo. la presentación y la revisión. Sí, señor, tiene usted razón. Es algo que todavía no se ha terminado de estudiar y que es muy difícil llegar a un diagnóstico preciso, que es lo que todos quisiéramos, basado sobre todo en la patología y en los biomarcadores, que muchas veces de pronto no se tienen a la mano. De pronto decir algo de lo que decía Natalia sobre la imagen, es muy importante Sí. solicitarla. Sin embargo, tener en cuenta que más o menos el 70% de los pacientes, sobre todo en UCI, no van a tener los hallazgos típicos que nosotros buscamos en aspergilosis. Entonces, básicamente la imagen, pues probablemente nos ayuda a ver en pocos casos hallazgos sugestivos de aspergilos, pero que siempre hay que pedirla. Y sobre todo, insistir en que el lavado broncoalveolar y la fibrobroncoscopia en estos casos posiblemente se puede hacer con biopsia, sería ideal para poder Ujú. llegar realmente a un diagnóstico preciso que muchas veces no se hace y que finalmente sale el galactomanano si se toma a veces, muchas veces negativo y ya se cae en la sospecha y el tratamiento que le estamos dando. Entonces, sí me parecería bueno incentivar el uso de esas fibrobroncoscopias en los casos en los que se sospeche que tampoco pues son muchos, son casos en los que llevan pacientes mucho tiempo en UCI y que no mejora y que tienen los factores de riesgo, sobre todo neutropénicos. En esos casos sí habría que como convencer al neumólogo de hacerlo. Listos. Pero dos observaciones, Guillermo. Una la radiología. Digamos que cuando uno mira esto, de acuerdo, no vamos a ver las imágenes típicas del aspergillus, ¿sí? Pero fíjense que las revisiones sí nos plantearon micronódulos, cavitaciones. No estamos viendo, vuelvo y digo, la gran cavitación con la imagen de luna llena. El árbol en gemación y consolidaciones muy tardías, ¿no? Eso fue lo que nos mostró la revisión de los chinos, si no estoy mal, ¿sí? Y lo otro, digamos, aquí no pasa lo que pasa en el paciente con cáncer, que es la neutropenia. Aquí fundamentalmente, y lo que establecen las revisiones es la linfopenia y la disfunción inmunológica de esa linfopenia es la que pudiese aumentar el riesgo. Valga la pena decir que ninguna de las revisiones, excepto... Ah, no, mentiras. No, ninguna de las revisiones estableció un OR para ninguno de estos factores. Estableció un OR para las complicaciones.
¿Mm? Entonces, sí, no, de acuerdo, Guillermo, de acuerdo, y de acuerdo en la radiología, y si podemos incentivar, como lo dijimos, lo hemos dicho en las reuniones anteriores, pues el poder hacer más fibros y recuperar la experiencia de la clínica con Minival, pues bienvenida sea. Sí, señor, Muchas gracias. gracias. Doctor, aunque este va a ser tema pues de pronto de otra jornada, sí quisiera que nos diera su concepto en este tema en particular, teniendo en cuenta que pues obviamente la epidemiología en infección micótica asociada a COVID eh, es más amplia la posibilidad. Considerando esta situación y ya habiendo descrito que pues, no es tan fácil hacer el diagnóstico confirmatorio y en muchos casos nos tendremos que ver enfrentados en esa fase de la impresión, de la sospecha, ¿usted qué antimicótico recomienda que utilicemos en este grupo de pacientes, en Eso es esa trampa. fase inicial? Eso es trampa, pero me voy a adelantar. La discusión la tuvimos antes de ayer con este caso que les comenté. Y yo creo que en principio, excepto que tengamos esta debacle que fue la Candida auris en orina, tiene que ser una sol. Y tiene que ser una sol que cubra la cándida y que cubra cándidas resistentes. Bueno, afortunadamente, digamos, la epidemiología en la clínica de la cándida no nos muestra cándidas resistentes a los azoles, pero pues idealmente que cubra cándidas resistentes y cubra aspergillus. Y yo creo que eso tiene dos nombres, que es voriconazol e isavuconazol. Pero ITRA podía ser también, pero es que ITRA le falta, me parece a mí que le falta para aspergillus. Me quedaría con Bori guardándome el isobuconazol para otros espacios. No sé qué piense mi partner chiquito, Guillermo, respecto de eso. Perdón, doctor, es que se me trae un momentico en la pregunta. O sea, la pregunta es que ¿cuál sería el abordaje antimicótico empírico para estos pacientes que sospechemos una infección micótica? Mi opinión es que debemos darle un azol que cubra aspergillus y cándida. Sí, Y pues señor, sí, voriconazol o isavuconazol, que se ha visto que isavuconazol. es muy inferior y sobre todo en falla renal, que es donde tiene como su mejor uso, por lo que no tiene el vehículo que se va acumulando. Por ejemplo, con el voriconazol serían opciones ideales, de acuerdo. De acuerdo. Listo. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. ¿Levantada, doctor? No veo manos Yo no la... levantadas. No veo manos levantadas. Bueno, completamos una hora completa de una jornada bastante interesante donde realmente nos replantea el enfoque de sobreinfección en este grupo de pacientes. Consideraría pues relevante tener presente que siempre lo tengamos en mente. Definitivamente, aunque hay un grupo de la patología y la infección en sí por COVID y la estrategia terapéutica que pues se utiliza, algunos protocolos incluso utilizan dosis altas de esteroides, definitivamente se constituyen en dos factores de riesgo que también nos obligan a siempre considerar en esos pacientes con respuesta inflamatoria persistente, fiebre y con ese deterioro radiológico como nos mencionaba el doctor. Entonces la invitación es a tenerlo presente y pues a tener en los biomarcadores. No sé si considere, doctor, que tengamos alguna otra reflexión final. No. Yo creo que, insisto que es un tema complejo, pero pues Sí, todas estas cosas, y creo que la conclusión que tú has dado es muy importante, pues van en beneficio del paciente, sobre todo porque fíjense que, como todo en medicina, entre más oportunos seamos, menos complicaciones para el paciente. sí.
Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a Con todos. mucho gusto. Tengan un... Bueno, para todos una feliz noche. Muchas gracias y pues no sé, yo creo que Guillermo va pasando la rotación. Ah, profe, gracias. Ojalá el doctor García haya escuchado. Menos mal, Guillermo, que a mí no me toca calificarte. Bueno, feliz noche para Gracias. todos. Muy Gracias. amable. Chao, chao.